Desde la ciudad de Quito con la asambleísta, asambleísta por el Azuay, mil disculpas, Lourdes Cuesta, le doy la más cordial bienvenida. Usted está en la hora clave de la W. Buenos días, Juan Fernando. Un saludo, muchas gracias por la entrevista y un saludo a todos quienes nos escuchan. Como lo habíamos dado a conocer durante las últimas transmisiones, lamentablemente un veto parcial desde el Ejecutivo no permitió ver la luz una de las leyes y reformas que usted estaba promoviendo. Precisamente nos hacemos referencia a la Ley Orgánica del Registro Ecuatoriano de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes, más conocido como Ley Revas. Doctora Cuesta, ¿cuál es la expectativa que usted y el resto de asambleístas que apoyaron esta causa van a tomar? ¿Cuál es el siguiente paso que ustedes van a optar para buscar que esto no se quede, o una lucha que han venido impulsando no se quede allí? Bueno, Juan Fernando, realmente ha generado indignación en la Asamblea y en la ciudadanía. Una ley que fue aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional, hoy el Ejecutivo la veta por inconstitucional. Dice el Ejecutivo que estamos discriminando a los pobrecitos violadores de niños. Realmente es inentendible. Lo que hace la ley Revas es distinguir un grupo peligroso, distinguir este grupo que ya ha dañado a los más pequeños y separarlo de actividades laborales directas con niños, niñas y adolescentes. Aquí no se discrimina ni se bloquea el derecho al trabajo de estas personas, que alguna vez que hayan cumplido su condena salen en libertad y pueden trabajar en lo que quieran. Pueden ser arquitectos, ingenieros, constructores, lo que gusten. Lo que se les está diciendo es con niños, no. Ustedes no pueden ser el profesor de mi hijo, usted no puede ser la profesora de ballet de mi hija, usted no puede ser el chofer de la buseta de mi hijo. ¿Por qué? Porque dañan niños. Entonces, lo que hace el Ejecutivo aquí es decirnos, señores violadores, cuando salgan de la cárcel, después de ya haber cumplido una condena por violar a un niño, vayan nomás a trabajar con ellos. Vamos a dar pelea, Juan Fernando, en este tema, porque, como digo, la Asamblea está molesta con este veto. Ya hemos presentado un informe de constitucionalidad ante la Corte Constitucional, y no solamente eso, se han unido varios legisladores de distintas tendencias, de distintas bancadas, y vamos a pedir ser recibidos en la Corte Constitucional para cada uno de nosotros defender esta ley que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea, porque aparte el gobierno le está diciendo a la Asamblea, ustedes no han leído la Constitución, ustedes no conocen tratados internacionales, no conocen legislación comparada. No es solamente un golpe a la Asamblea, es un golpe a la ciudadanía que aplaudió ampliamente esta ley. Asambleísta, en vista de que el Ejecutivo ha vetado este proyecto de ley, ustedes y usted particularmente como proponente va a realizar algún tipo de modificación para presentarla directamente a la Corte Constitucional. No, este momento lamentablemente no podemos hacer eso. Lo que tenemos que hacer es esperar el dictamen de la Corte Constitucional. Es la Corte quien tiene la última palabra en este caso. Y yo espero que actúe en consecuencia de los niños y las niñas. Hay jueces que han escrito libros, jueces constitucionales que han escrito libros en favor de los derechos del niño. Tratados internacionales nos mandan a legislar a favor de los niños, pero el presidente nos dice que los derechos de los violadores de niños están sobre los derechos de nuestros pequeños. Entonces, yo espero que la Corte Constitucional emita un dictamen favorable para la ley Revas y que pueda ser ley de la República próximamente. Doctora, el día de ayer compartíamos con nuestra audiencia un editorial sobre este tema. ¿Conoce usted y puede compartir con nuestra audiencia la tasa de reincidencia de personas que han sido condenadas como, con delitos, como violación, abuso sexual, pornografía infantil, entre otros? Como lamentablemente no hay información unificada en el país al respecto, lo que tenemos es tasas internacionales que superan el 18%. Y es por eso que países como Colombia, Perú, Argentina, México, Uruguay, próximamente Paraguay, Nicaragua, El Salvador, Estados Unidos, México, Colombia, España, Canadá, Australia, Francia, tienen leyes de este tipo. No puede ser posible que el presidente diga que todos están discriminando. Hace un par de meses atrás salió una noticia en España en donde justamente se había evitado que 3.500 ofensores sexuales ingresen al sistema educativo precisamente porque mantienen un registro similar al que Revas está planteando. Entonces, realmente
cuando están presas estas personas, cuando están privadas de su libertad, están en un ambiente de falsa calma, Juan Fernando, porque no son los adultos los que le llaman la atención, son los niños, son las niñas quienes despiertan el impulso sexual. Y es por eso que se acercan a este tipo de espacios. Hemos visto el caso Ampetra en Quito, el caso El Principito, hemos visto el caso del cura Cordero en Cuenca, no se diga el caso del Mangajo, acá una academia de ballet. Entonces, vemos que estas personas buscan esos espacios justamente porque ahí están los pequeños, los más vulnerables. ¿Conoce usted, asambleísta, si estas personas que han sido procesadas o vinculadas con algún tipo de acto que esté ligado a abuso sexual, nuevamente han sido reinsertados en la educación, en los establecimientos educativos, y con qué frecuencia se lo hace? Posiblemente pudiéramos hablar en términos estadísticos a nivel nacional, pero si usted tiene algún tipo de información que sea directamente relacionado con el ASUAI, también sería importante comentarles a nuestros oyentes. Mire, Juan Fernando, cuando pudimos conocer el doloroso caso Ampetra, los padres de familia nos contaban que cuando se denunciaba un profesor por abuso sexual, por acoso, por tocamientos a los estudiantes, a los chicos, ¿qué es lo que sucedía? Le cambiaban de distrito. Entonces, el de Quito se pasaba a Cuenca, el de Cuenca se pasaba a Loja y no pasaba absolutamente nada, absolutamente nada. Y podemos ver que quien ha lastimado a un niño no solamente se queda con ese niño, tienen varias denuncias, varios procesos por buscar pequeños. No son personas que lamentablemente se rehabilitan. Le voy a contar el caso que el doctor Ernesto Pazmiño, cuando estaba a cargo de los centros de rehabilitación, nos contó. Estaba una persona presa por violar a un niño, una niña. Él decía, yo no podía entender que esta persona haya violado a una niña, si era un caballero, era hasta amigo, un economista. Yo esperaba que cumpla el porcentaje de condena y salga en prelibertad. La psicóloga de la cárcel le decía, no puede salir, sigue dibujando niños. Y lo que el doctor Pazmiño dice, yo no podía creer. Efectivamente, cumplió su porcentaje de condena, salió en prelibertad, y a la semana nuevamente estuvo preso porque volvió a buscar a la misma niña y la volvió a violar. Hay casos, una cantidad en el Ecuador. Terrible lo que nos comparte, asambleísta. También y conocer ya directamente lo que sería su criterio. Con este veto parcial se termina por victimizar a un sector vulnerable como son los menores de edad. Por supuesto, Juan Fernando, les estamos poniendo en peligro. Le está diciendo el Ejecutivo al padre, a la madre, a la tía, al abuelo, tu niño puede estar siendo educado por un violador de niños. Tu niño puede estar en la academia de fútbol y el entrenador es un violador de niños. Estamos exponiéndoles a nuestros pequeños a que sean potenciales víctimas de estas personas. Realmente es incomprensible. Y hay un antecedente adicional, ¿no? En el veto que presentó el Ejecutivo al Código Integral Penal, en la Asamblea, por mayoría, establecimos que un violador de niños pueda ser juzgado en ausencia, precisamente para que no haya impunidad, para que no cometan el delito y se larguen del país, que es lo que normalmente sucede. ¿Qué hizo el Ejecutivo? Vetó. ¿Por qué? Porque es inconstitucional que no le demos el derecho a la defensa al pobrecito violador. Incomprensible, Juan Fernando. Aquí decimos que quien comete peculado puede ser juzgado en ausencia, pero el violador de niños no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que el dinero del Estado, que por supuesto que hay que cuidarlo con muchísima responsabilidad, es más importante que la vida de un niño o de una niña. Incomprensible. Hay que recalcar, y estamos conversando para quienes probablemente recién se conectan a estos minutos de entrevista que estamos teniendo con la doctora Lourdes Cuesta, asambleísta por el ASUAI, quien desde la ciudad de Quito ha tenido la amabilidad de contestar esta llamada para conversar sobre una de las propuestas legales que ha hecho en las últimas semanas, la ley REVAS, que es una ley que busca llevar un registro de quienes han sido condenados por abuso sexual o agresiones sexuales más concretamente. Sí me gustaría acotar que este es un tema que pasó por la Asamblea Nacional por unanimidad, de las pocas cosas que llegan y no terminan teniendo una bandera política o un sitial político. Esto, ¿qué deja como mensaje, doctora Cuesta, finalmente? ¿Cuál es el mensaje que la Asamblea Nacional, con esa unificación de ideas, transmitió al país? Bueno, Juan Fernando, que la Asamblea Nacional sí hace buenas cosas también.
El día que fue aprobada esta ley, vean, no es secreto para nadie que la Asamblea tiene una muy mala imagen. La gente decía, por fin la Asamblea hace algo bueno. Entonces, el presidente de la República con este veto no se va solamente en contra del primer poder del Estado, no solamente le dice al Pleno de la Asamblea, ustedes no conocen la Constitución, ustedes no leen tratados internacionales, también le está diciendo a la ciudadanía, no me importa lo que ustedes piensan, le está diciendo a la ciudadanía que a él le importan más los derechos del violador de niños que los niños, que nuestros hijos. Eso le dice el Ejecutivo realmente a la ciudadanía. Para mí, un gobierno defensor de violadores. Contundentes declaraciones de la asambleísta por el Azuay, la doctora Lourdes Cuesta, en la hora clave. Le agradecemos muchísimo por su tiempo. También a nuestros amigos oyentes estamos ya en el cierre. Gracias, Juan Fernando, y les mantendré informados de los avances en la Corte Constitucional. Estaremos pendientes, sin duda, una ley que debemos apoyar. ¿Y por qué? No porque se trate de una asambleísta por el Azuay, no porque por fin parece que la asamblea se pone de acuerdo, sino porque creo yo que la lógica da a pensar de que se tiene que llevar este tipo de registros. La tasa de reincidencia en estos delitos es alta. ¿Qué nos asegura que el día de mañana precisamente quien ha sido condenado por violación, por acoso sexual, por abuso a menores, no regrese a esas prácticas? Nadie dice que no puedan reintegrarse en la sociedad luego de cumplir la condena. Ojo, y eso, qué pena que no lo haya entendido el Ejecutivo. Lo único que decimos es, no lo vamos a poner cerca de aquello que fue su debilidad y lo que llevó precisamente a que deba cumplir una condena. Esta fue la hora clave de la W, amigos oyentes. Regresamos al mediodía. Nos vamos con la frase. Les dejamos las palabras de Píndaro. Aprovecha la oportunidad en todas las cosas. No hay mérito mayor. Nos volvemos a encontrar a las 12 del mediodía. La cobertura más trascendental de la información.